Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, siempre de la mano de Alicia Benmergui desde Argentina. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, trabajando siempre, no solo de las diásporas, también con esta historia del Iyub que, por lo menos para mí, mirada así en esta perspectiva, me parece una historia increíble. Bueno, esa es la historia del Iyub y la futura creación de un Estado. Es judío. La culminación de esta historia que hemos venido contando a través de estos años, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, vamos a hablar un poco de estos congresos sionistas, de lo que significó el sionismo en cuanto a cambios que se dieron en las comunidades judías, bueno, y que finalmente el objetivo era crear un Estado judío con un nuevo tipo de personas. Bueno, en realidad ese nuevo tipo de personas en Israel se integraron distintas y de alguna manera, pero era cambiar el prototipo que había creado el antisemitismo, del judío encorvado, de anteojos gruesos, de todo lo que había hecho el estereotipo antisemita a lo largo de los siglos, para cambiar también esa imagen, aún en el mismo mundo judío. Y bueno, y la otra cosa que quiero proponer es que, bueno, hasta ahora nosotros nos estuvimos ocupando. A ver, yo soy profesora de historia y en realidad supongo que a la gente le debe parecer que, y una apasionada amante de la historia, y en este momento parece ser que las humanidades tienen poco lugar frente a las ciencias duras y sobre todo este increíble descubrimiento que significa todo lo relacionado con la computación. Bueno, yo soy una profesora de historia que ama profundamente la computación porque gracias a ella he podido ver imágenes y cosas increíbles. Y entonces quiero seguir hablando de cómo, de esa historia que fue la lenta creación del Iyub, de lo que hicieron todos los judíos del mundo, todos los que tuvieron mucho dinero, los que no tuvieron nada y se fueron a trabajar ahí. Y una creación y una pasión en esto que a mí me parece que la gente que no sabe historia debería conocer para poder entender mejor todo lo que significó la creación de un Estado judío. Y cuánto amor y cuánta pasión en medio de todos los conflictos y de las cosas tan duras que ocurrieron, fueron dando lugar a la creación de este Estado que nosotros hoy tenemos. Así que bueno, cuando quieras empezamos a hablar un poco de todo esto. Pues ahora mismo. Bueno, entonces tengo para contar de que gracias, como dije, a la computación, uno entra en imágenes. El otro día estaba mirando cómo fue construida la Universidad de Jerusalén, estamos hablando del año 1925, y entonces estaba pensando en la gente que fue, en Einstein, en toda la gente que dio lugar a esto, a cómo lo pensaron en una época tan temprano, en un lugar con tantas dificultades, y mientras miraba eso y miraba el día que fue inaugurada, cómo volaba la arena y cómo fue un acto increíble, cómo estaba toda la gente parada y sentada ahí, dándose cuenta de lo que eso significaba y verdaderamente de lo que significó para el judaísmo y para el Estado de Israel la creación de la Universidad de Jerusalén. Cómo hubo gente que fue capaz de mirar hacia el futuro y crear ese futuro. Por eso la vez pasada hicimos algo que dije que no solo fue un sueño, fue un proyecto que sigue en vigencia, y como esa cosa utópica que tiene el judaísmo, que lo dijo un historiador muy importante, fue capaz de darle forma y contenido a esa utopía. Y ahora quiero hablar también de otro hecho, porque hay que ponerse en contexto. Cuando uno habla de historia, lo que hay que tener en cuenta es el contexto histórico. Y en este caso, quiero hablar un poco de los congresos sionistas, de cómo se reunían y cómo, así como la vez pasada hablé de los que hablaron de las artes, de la fotografía, de la filmación y de todo eso que era necesario, a alguien como Max Nordau se le ocurrió en 1898, en un congreso sionista, creo que era el 7º,
proponer algo así como el judaísmo, que se llamó el judaísmo muscular. Bueno, ¿por qué él propone el judaísmo muscular? Bueno, porque los judíos habían sido siempre retratados y de hecho habían sido condenados a un ostracismo en la vida en esos guetos, hacinados, amontonados, la mayor parte de ellos mal alimentados. Y además los que estudiaban, que dejaban su vida en eso, eran pequeños, mal formados, mal alimentados. Hace algunos años me acuerdo del fastidio que me dio cuando leí esa historia del judío inglés de Johnson, creo que es, que dijo que en Hollywood, cuando se reunían todos los capos, los jefes de los estudios, se podía haber pasado una cimitarra y no le hubiera cortado la cabeza a nadie, tan menudos eran estos jefes o estos presidentes de estas compañías cinematográficas. ¿Por qué? Bueno, porque la gente es alta si tiene una vida saludable, si está bien alimentada, también una serie de cosas que tienen que ver con eso. Y entonces eso es lo que está proponiendo alguien como Max Nordau, que estos judíos consigan altura, estatura, que desarrollen sus músculos, que puedan mirarse a sí mismos de otro modo que como los retrató ese exterior tan terriblemente antisemita que los rodeó. Y entonces él propone esta cosa de las actividades físicas. Bueno, ¿por qué lo propone él? Porque no es algo que se le ocurrió solo a él. A fines del siglo XIX, en Europa, hay cambios de vida en toda la sociedad. Ahí se está pensando en un mundo donde la gente tenga hábitos más saludables, donde la naturaleza sea un lugar para ser aprovechado, donde puedan ir a caminar a los bosques, ir a nadar a los lagos. Estoy hablando de Europa, donde la respiración era un tema importante y la ventilación en las habitaciones. Hay todo una nueva mirada sobre cómo se debe vivir. Y en esa nueva mirada, la higiene, los hábitos saludables, la alimentación saludable, toda una serie de cosas, bueno, estaban, no sé si para todos, porque la verdad que la mayor parte de la población europea era pobre, no solo los judíos, pero para esa nueva clase media que surgirá lentamente, esta es una de las propuestas que se hacen. Y entonces el varón de Coubertin, cuando inaugura y tiene el dicho para las Olimpiadas, es para cambiar el mundo y para que jóvenes bronceados y saludables puedan por fin desarrollar las habilidades y capacidades físicas que tienen, y para eso se crean las Olimpiadas. Y entonces está alguien como Max Nordau, y me imagino que mucha otra gente estará pensando, ¿y por qué no para los judíos? Justamente. Y bueno, y entonces en esta cuestión lo que van a proponer es una nueva forma de vivir y actividades físicas también para los jóvenes judíos. Y acá va a empezar a pasar una cosa muy interesante. En esta cosa muy interesante que va a haber es que a principios del siglo XX se crearon clubes de gimnasia. Por supuesto, los judíos en esos clubes de gimnasia, sobre todo en Alemania, que van a ser principalmente de gimnasia, no aceptaban a los judíos. Decían que no habían los judíos una capacidad, o había una cuestión inherente, total, los prejuicios y el desprecio hacen que a la gente la miramos como queríamos verla. Bueno, los judíos eran el prejuicio más cercano, después había toda otra clase de prejuicios, de gente para mirar con prejuicio. Así que los judíos empiezan a crear sus propios clubes. Y bueno, entonces empiezan copiando Alemania. Alemania entonces era la potencia a imitar en esa época, y verdaderamente en ese momento Alemania es amigable para los judíos. Seguramente era mucho más amigable de lo que era el imperio zarista. Bueno, y entonces empiezan a abrir cantidades de clubes para desarrollar gimnasia y cultura física.
Y bueno, en 1898 se crea en Berlín el primer club, que es el Club Bar Kochba. Y después surgen montones, decenas de clubes en muchos otros lugares. Sobre todo en los países de habla alemana. Y parece ser que en el séptimo Congreso Sionista, no eran en el que había dicho yo de Max Neuerau, hay una exhibición del Turnerschaft o algo así, donde jóvenes judíos hacen una demostración de gimnasia y destreza física y se mueren de orgullo y de admiración los que fueron a este congreso, que era en Suiza, porque no podían creer lo que estaban mirando de estos jóvenes. Y bueno, y entonces van a ver, se van a crear montones de clubes en el resto de Europa. En 1906 se crean dos en Budapest, y en 1909 se crea ACOAG en Viena. Este club, yo vi un video, no sé, creo que lo hizo un israelí. Tengo la historia de este club ACOAG, porque este club ACOAG se va a destacar especialmente en natación. Ya empiezan a practicar otras actividades deportivas, no solo las relacionadas con la gimnasia. Y entonces este club ACOAG va a tener un extraordinario profesor de natación, y bueno, creo que en unas Olimpiadas nadadoras judías sacan las medallas doradas, ganan las Olimpiadas. Eso será otra historia para otro lugar del problema que empiezan a tener ellos en la Austria nazi. Y después lo que empiezan a hacer es también un club de fútbol. El club de fútbol de ACOAG en 1925 sale campeón de fútbol allí, y los jugadores judíos son muy buenos futbolistas. Debo decir y debo agregar por cuenta propia que a los judíos amaban el fútbol y se ocuparon de eso en todas partes, no solo ahí en Austria. El primer club de fútbol, uno de los más importantes, fue el Ajax, ahí, que tiene su propia historia, ahí en Ámsterdam. A los judíos se les ocurre hacer el fixture, se les ocurre contarlo por la radio. Hay un montón de cosas anexas que surgen justamente en el Ajax, ahí en Ámsterdam, que estos judíos, además hacer publicaciones deportivas y el tema del fútbol, que dio forma a estas cuestiones que existen ahí alrededor del fútbol, que inventaron estos judíos. Y bueno, y la otra cuestión está relacionada con la creación, una federación de clubes a nivel mundial, que es en 1915, que es la de Maccabi, donde se va a crear esto estamos en la Primera Guerra Mundial todavía, y Polonia está ocupada por los alemanes. Los rusos probablemente no hubieran permitido lo que se hace, pero también en Varsovia se crea un club, Maccabi. Y en 1925, creo, que se crea la Federación Macabea Mundial. Digo porque el otro día estaba escuchando que Rusia no va a permitir, no va a mandar sus atletas a la Macabiada, a la próxima Macabiada. Bueno, qué lástima. Se lo perderán los atletas judíos que viven en Rusia. Pero bueno, esto es una cosa que va a estar relacionada después con que los judíos van a ser excluidos de las Olimpiadas y van a hacer sus propias Olimpiadas ahí en Israel. Y entonces se llena de clubes de Maccabi, se llena toda Europa. Los judíos se dedican a la actividad física con fervor, pero no fueron solamente los de Maccabi, hay que decirlo. El Hapoel, que está ahí en Israel, en el Iyub, extiende sus actividades deportivas también hasta Lituania, a todos estos países, Letonia y Polonia.
y también los del Betar se van a dedicar a esto. Y quiero contar algo que no sé si tiene que ver con el ISHUF, pero que también es muy conmovedor. Hizo una película un director judío, polaco, cuyo apellido original era Lifshitz, pero se puso un apellido inglés, que se fue después a Israel y filmó una película allí, y que él, que se llamó, que es una película sobre el Bund, que se llamó Wir seien da. Creo que significa estamos aquí. Y entonces esa película lo que muestra es cómo las vidas miserables que tenían la mayor parte de los chicos, una gran parte de chicos que vivían en Polonia. Y lo que hizo el Bund no era sionista, no tengo que inducir a nadie a confusión, pero que fue una cosa notable, cómo crean campamentos para estos chicos judíos que vivían en sótanos, que estaban muy mal alimentados, con unas bocas, unos dientes que eran un desastre, con vidas así en extremo, muy mal alimentados, nunca prácticamente tenían muy pocas oportunidades de estar al sol y de ver el sol. Y este Bund en Wir seien da se ve, sí es una película de propaganda, pero es increíble. Lo que hicieron es cómo hacen estos campamentos y los llevan a los chicos allí. Y entonces estos chicos van a ser revisados por médicos, van a ser atendidos en consultorios odontológicos y se les va a dar clases de gimnasia y de natación y pueden vivir como chicos que pueden tener las mismas vidas o por lo menos su tiempo de vida tan necesaria para estos perseguidos y además sumidos en una miseria y en una pobreza supina. No sé si alguna vez tuviste oportunidad de ver cuando entran los alemanes, estoy hablando en la Primera Guerra Mundial, y están los oficiales judíos alemanes muy bien vestidos, y están las comunidades, y hay gente de la comunidad ahí en eso lo que es la zona de residencia, en una de las partes donde más se luchó y donde los judíos más sufrieron. Lo que pasa que en este dicho judío de no te quejes porque siempre se puede estar peor, vos sabrás la definición en yiddish, a mí yo no la tengo completa. Esa fue una zona terrible en la Primera Guerra Mundial de la lucha, pero como después vino la Segunda Guerra Mundial, se le prestó poco atención porque lo que ya pasó en la Segunda Guerra fue espantoso. Así que ya hablar de eso era como, ya no había tiempo, no hay demasiado espacio para hablar de esto. Y entonces lo que se puede ver que estos oficiales alemanes estaban rodeados de chicos vestidos miserablemente, descalzos, y muy flacos. Eso es algo que era posible de ver. Así que tenemos en este mundo que está cambiando y que está surgiendo, y después cuando termina la Primera Guerra Mundial, surgieron en todas partes, se hacen en estos clubes, en todas partes, incluso acá en la Argentina. Y acá en la Argentina tengo que decir que había un club que se llamaba existía, sigue existiendo, Gimnasia y Esgrima, y había un club de remo, y entonces los judíos se ven obligados a fundar dos clubes tradicionales acá en la Argentina, uno es Hebraica y el otro es Maccabi, porque a los judíos no se les dejaba entrar a practicar en esas prácticas, se les negaba el término, no sé, en otros lugares acá en la Argentina se le llamaba bolilla negra, y entonces los judíos crean Maccabi como un club de fútbol donde los judíos van a practicar, van a poder, y Hebraica donde van a hacer también prácticas de natación y todo, y el otro club que fue el club de remo, que era Akoach. Los judíos a veces por eso me parece importante el tema de la historia y cuidar y tenerla presente, porque si no hay muchos judíos que piensan que a los judíos les gustaba mucho excluirse
y ser distintos y diferentes. No, no, el tema no era el tema era que no los dejaban entrar, el tema era que eran excluidos y discriminados, y entonces tenían la necesidad, si querían vivir vidas normales y desarrollar actividades deportivas, físicas o lo que fuere, practicarlas y tenían que crear sus propios ámbitos porque el medio no se lo permitía en aquella época. Bueno, en muchas cosas las cosas cambiaron y no son así. Y en otras, solapadamente, hay ciertas cosas que siguen existiendo. Bueno, lo cierto es entonces que vamos a tener todo un cambio de mentalidad, porque estos clubes no solo van a ser después clubes del desarrollo de actividades físicas y deportivas, sino que tienen también un marco sionista, la mayor parte de ellos. El Bund, por supuesto que no, pero bueno, si estamos hablando de la POAL y del Betar, sí. Y entonces aparecen también. El tema del boxeo es algo más antiguo. Nosotros hablamos una vez en Inglaterra que el primer boxeador y que desarrolla toda una técnica boxística es un judío sefaradí, así que esto era más antiguo, pero los judíos se dedican a los deportes y demuestran que pueden ser tan hábiles y tan capaces como aquellos que los habían excluido despiadadamente, porque bueno, la mancha de ser judío era algo que alcanzaba todos los aspectos de la vida. Y bueno, a partir de eso, después en Israel se van a crear las macabiadas, de eso vamos a hablar en otra oportunidad, y en esas macabiadas van a ir judíos de todas partes, incluso judíos de lo que es de lo que era Grecia, y muchos de los que fueron se quedaron. Y cuando creo que era para 1925, 1928 las primeras macabiadas, y esos judíos que se quedaron salvaron sus vidas con la aparición del nazismo, porque mientras yo miraba las fotos y las películas de cómo en Polonia, pese a la pobreza y todo eso, había numerosos lugares donde se veía haciendo actividades de destreza física, sobre todo gimnasia. Era una cosa que se trataba de modificar imágenes corporales, esos chicos encorvados, esa gente encorvada. Y todo eso, bueno, después vino el nazismo. Y no me quiero poner melancólica, ni quiero ponerme, pero bueno, la vez pasada alguien me dijo que nosotros los judíos a veces somos campeones en el sufrimiento. Yo diría que no. ¿Puedo hacer un comentario? Quiero contarte que estoy trabajando con un grupo sobre la historia de los judíos europeos, y en este caso los judíos que habitaron lo que después sería Francia, ¿no? Y en los lugares donde nació Yiddish, toda una serie de cosas. Y mientras le estoy contando, estamos hablando con la gente qué cosas pasan en esa historia, es una historia muy antigua, muy vieja, que demuestra que los judíos vivieron tempranamente en Europa, que eso que habían dicho los antisemitas, sobre todo los antisemitas franceses, lo dicen sobre todo en el caso, cuando es el caso Dreyfus y después del caso Dreyfus, que dicen que la nación es la sangre y la tierra. Bueno, los judíos podían decir que eran la sangre y la tierra, podían decirlo en Italia y podían decirlo en Francia, sobre todo los judíos que crearon el Yiddish ahí en la Alsacia, que eran judíos campesinos, así que sabían lo que era la tierra y sabían lo que era, y no tenían necesidad de estarse justificando de que ellos no eran franceses. Digo por Barré y todos estos antisemitas. Y entonces me acordé de algo que no sé si tiene que ver con este tema que estoy tratando, pero no puedo evitarlo porque soy la misma persona que trabaja, enseña, y además todo el tiempo estoy pensando, cuando estoy enseñando o explicando o estoy leyendo, estoy reflexionando. Entonces me acuerdo de, creo que yo lo conté, que Isaiah Berlin, bueno, contó que existía que un par
de Inglaterra le pregunta a otro historiador judío por qué no escribe sobre historia judía, y el otro le contestó, no, dice, ¿usted qué quiere? No hay historia judía, hay martirologio judío, así que sobre eso no me gusta y no quiero escribir. Bueno, esto tiene que ver con una historia de una persecución terrible en las épocas de las cruzadas y una serie de cosas, y bueno, y cómo termina esto desencadenando a mediados del siglo XX uno de los peores dramas de la historia dentro del pueblo judío. Con esto no, y digo, si me permitís, Jorge, otra reflexión. Mirando el diario, leyendo y pensando, digo que a veces parece como que los rusos quisieran, no sé, eliminar a los ucranianos o algo así. Pensé, a veces me da la sensación como que quieren hacer con los judíos, pero estaba pensando también que, a diferencia de lo que les pasó a los judíos en la época del nazismo, con los ucranianos simpatiza el resto de la humanidad, salvo los aliados que tiene Rusia. Pero los judíos tuvieron muy poca gente que se jugó por ellos en esa época, y entonces no es lo mismo cuando se habla, o lo mismo cuando pasó, pobres, con los turcos y los en este momento se me acaba de borrar de la mente este pueblo que persiguieron tanto y que los masacraron ahí, que fue terrible. Pero no es los armenios, y tal cual, lo que les pasó a los armenios, que también es una tragedia terrible, pero de todos modos no fue lo que les pasó a los judíos, que no tenían casi países donde buscar refugio, a dónde huir y a dónde salvarse. Y eso marca una enorme diferencia. Entonces no es que somos los campeones mundiales del sufrimiento, pero bueno, es algo muy difícil de olvidar, y cuando uno mira las historias y lee y repasa sobre estos temas, es extremadamente amargo y doloroso todavía, por lo menos para mí, y sobre todo porque lo que estás mirando ahora es que, bueno, que no terminó la crueldad, no terminó, y uno se pregunta, ¿cuándo vamos a vivir? Finalmente el león pasará junto al cordero, y seremos todos hermanos y felices en un mundo que por ahora no es así. Bueno, no sé, ¿tenés ganas que te cuente más cosas? Yo creo que para la entrega de esta vez es suficiente, y podemos dejar algo también para la semana que viene, si te parece, para la próxima entrega. Bueno, cómo no. Hay mucho para contar, pues, por todas las cosas, lo que fueron las macabiadas, y también, sí, quiero contarles lo que fueron la creación de los que fueron los primeros kibutzim, los primeros asentamientos, porque estoy mirando y digo, yo no voy a hablar solamente de esos que tuvieron, pero también me parecen bastante admirables, la fundadora de la Vitzo, Rebeca Sif, que cuando se crea el Estado de Israel se va a vivir ahí, atentaron contra la casa de ella, y toda esa gente, porque también tuvo el empeño y todo eso, pero esa gente que movió piedras, que las corrió, que trató de, sembró árboles y aró, y uno mira las fotos, y por eso digo que estoy tan agradecida a la computación, y mira cómo cuidaban sus chicos, cómo eran las flores de esos lugares, vestiditos, cuidados, educados, y el futuro, esa convicción y esa fe en el futuro. Bueno, tenemos a Israel, amémoslo y valoremos todo lo que se hizo en el pasado para llegar a que sea lo que es. Bueno, Jorge, Pues por esta vez vamos a cerrar aquí, y seguiremos hablando dentro de 2 semanas de la historia de las diásporas, ya en este último capítulo de la creación del Estado de Israel. Hasta la próxima. Hasta la próxima.